Esto es el tema de esta noche de lo que vamos a hablar hoy y le puse como título Siguiendo al Maestro, siguiendo al Maestro. Vamos a ver, desde un inicio Dios siempre ha buscado la manera de que nosotros entendamos la necesidad de seguirlo a Él y desde el inicio dio órdenes específicas. Nos vamos a ubicar primeramente en el libro de Deuteronomio, porque Moisés escribe lo que es el libro de Deuteronomio como un resumen de las leyes de Dios y pone también sus últimos discursos. Está en lo último, es como un resumen de Deuteronomio. Y entre lo que pone Moisés, vamos a encontrar este versículo maravilloso que está en Deuteronomio 13:4 y dice así: en pos del Señor su Dios andarás, y a Él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a Él servirán y a Él serán fieles. Moisés invita al pueblo bajo una orden dada por Dios, pero quiero que presten atención a este par de palabras que vienen acá, que es andarás y fieles. Para nosotros serían dos palabras completamente separadas, dos palabras con su significado aparte, pero el original hebreo tiene estos dos términos como sinónimos. Entre la variedad de aplicaciones que hay en estos términos, tiene a estos dos en un mismo sentido cuando hace la referencia en el término halak y dabak. Halak, andarás, dabak, fieles. Y las dos se traducen como seguir. Entonces, eh, habla Moisés de parte de Dios diciendo que deben seguirle a él. Y cierra eh, el versículo insistiendo en que deben ser seguidores de él, usando el término andar y el término fiel. Ahora, vean también esta parte acá, porque este término en pos viene del griego, perdón, del hebreo akhar, que dice perseguir y es ir detrás de alguien. Entonces, lo que este versículo enfoca es, eh, no digo como una repetidera, como le diría, en un énfasis. Un solo versículo hace un énfasis en tres términos, la necesidad que debemos tener de seguir a Dios. Hace un énfasis en la orden de Dios de que el pueblo lo siga a Él. Y Moisés, en un solo versículo, hace como una recapitulación de lo que es el sentido de la ley de Dios. La ley de Dios no es para agravar al pueblo, la ley de Dios no es para ponerle más carga al pueblo, la ley de Dios es para que nos quede más fácil la vida en este mundo. Y la manera más fácil de vivir este mundo es siguiendo a Dios. Y entonces estos términos en pos andarán fieles, que se traducen como seguir y perseguir, es una manera de insistir en algo que viene siendo vital, importante para el pueblo de Israel y de forma contemporánea para nosotros como su pueblo. Entonces, traduciendo el texto, poniéndolo a nuestros términos, a nuestro léxico, podemos leerlo así: detrás del Señor, su Dios, seguirán. Y a Él entendemos el término temerán, que ya lo hemos visto antes, como respetar. Y a Él temerán, guardarán, entendiendo también el contexto que hemos estudiado, habla de obedecer. Guardarán, obedecerán sus mandamientos y escucharán su voz. A Él servirán y a Él serán seguidores, según lo que es la traducción de este término. Y les pongo ahí entre paréntesis que la traducción del hebreo original, la Biblia en el hebreo, usa la palabra ahí aferrarse. A Él servirán y a Él se aferrarán. Nuestra traducción usa el término a Él le serán fieles y el término original a Él seguirán. Y me llama la atención porque la traducción del hebreo original habla de aferrarse a Dios.
Difícilmente podemos aferrarnos a algo si no estamos con ese algo. Me aferré a un poste, un ejemplo, me aferré a un poste. Me querían llevar y yo me aferré a un poste. Difícilmente me voy a aferrar a algo que está lejos de mí. Me voy a aferrar a algo que tengo cerca. ¿Qué es lo que viene dando a entender aquí Dios? En este texto quiere que le sigamos y que estemos cerca de Él, que nos aferremos a Él. Para aferrarnos a Él tenemos que estar cerca de Él. Ahora, eh, este término, aferrarse, eh, tiene una connotación maravillosa para mí cuando veo a David escribiendo acerca de esto. El texto lo leemos así: detrás del Señor su Dios seguirán y a Él respetarán, guardarán, obedecerán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se aferrarán. Ahora, Dios en un solo texto nos demuestra la manera en que se sigue, en que se le sigue. No es simplemente decir yo sigo a Dios de palabra, es que el seguir a Dios tiene que ver más con la acción que con la declaración. Porque vean, para seguir a Dios hay que, ahí están las palabras en rojo, respetarlo, hay que obedecerlo, hay que escucharlo, hay que servirle y hay que aferrarse a Él. Así es como Dios quiere que le sigamos. No es el seguirle de boca, de mención. Ahora existen muchas personas que dicen que creen en Dios y siguen a Dios, pero algunas de estas áreas, si no todas o la mayoría, no están ligadas a su accionar. Tal vez no hay respeto a Dios en su forma de proceder, tal vez no son obedientes, tal vez no escuchan a Dios y prefieren escuchar otras voces, tal vez no han decidido servir a Dios y mucho menos aferrarse, pero sí declaran que siguen a Dios. Pues bueno, la palabra enseña que para seguir a Dios tenemos que respetar, obedecer, escuchar, servir y aferrarnos a Él. Y cuando digo aferrarnos a Él, les decía que me llama la atención la connotación con que David pone este término, porque en el Salmo 63:8 dice David, y es un texto muy conocido: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Este término apegado, eh, iba a decir adivinen, pero no adivinen. El término apegado en el texto original hebreo usa este término que ya lo vimos hace nada: seguir, el hebreo dabak. Entonces dice: está mi alma siguiéndote, tu diestra me ha sostenido, siguiéndote, mi alma te está siguiendo. Y cuando se menciona el alma, recuerden el contexto, cuando David habla a su alma, se está hablando a sí mismo: alma mía, bendice a Jehová. O sea, yo, si fuera yo, diría mi nombre: Elmer, alaba a Jehová. Me estoy hablando a mí mismo. Bendice a Jehová. Me estoy hablando a mí mismo. Y aquí lo está haciendo de esta misma manera, de lo más profundo de su ser. Mi ser está siguiéndote. Está siguiéndote. Y ahora, vean esto porque todavía es más interesante, porque la traducción del texto original, se las puse acá, viene diciendo Davak Nefesh Hakar. Este Davak Nefesh Hakar se traduce literalmente así: mi alma te sigue muy de cerca. Me encanta, es maravilloso como los términos en hebreo le dan como más sabor a la palabra, le dan como un sentido más completo. David está diciendo: mi alma te sigue muy de cerca, no te sigue de largo. No es que voy ahí de por ahí, voy detrás tuyo, ahí, no te pierdo de vista, ahí voy. No. Mi alma te sigue, yo te estoy siguiendo muy de cerca. Por eso aferrarse, uno no se puede aferrar a algo que tiene lejos o que tiene a media distancia. Para aferrarse a algo tiene que estar pegado a eso. Yo no me puedo aferrar a esta mesa si no estoy cerca, muy cerca de esta mesa. Puedo estar en el mismo lugar de la mesa, en la misma casa de la mesa, pero puedo estar sentado allá y no alcanzo la mesa para aferrarme a ella. Tengo que estar cerca de la mesa. Eso es lo que David entiende cuando un texto como el de Deuteronomio enseña que para estar aferrado a Dios hay que estar cerca de Él.
para seguirlo, hay que seguirlo de verdad, de cerca a Él. Y entonces David escribe esto acá. Y David entiende algo también, según este versículo, este verso, perdón, es un salmo, este verso. Está mi alma apegada a ti. Mi alma te sigue muy de cerca. Y el beneficio de esto es maravilloso porque dice, tu diestra me ha sostenido. Para que la mano derecha, usando el término diestra, la mano derecha de Dios nos sostenga, usted y yo tenemos que estar cerca de Él. Recuerden que cuando nos equivocamos, fallamos, pecamos, cuando hacemos algo que es contrario a la voluntad de Dios, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Pero Dios está cerca. Dios siempre está ahí. Entonces, si usted y yo estamos cerca de Dios, si usted y yo estamos aferrados a Dios, es lo más probable que en momentos difíciles, en momentos de dificultad, en momentos donde las fuerzas fallan, donde las fuerzas se escapan, donde la fe se debilita, la mano de Dios nos sostiene. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Dios muy de cerca, como dice David. Ahora, les hago un recuadro acá. Desde un inicio Dios traza una orden a su pueblo, es una orden. Lo que leemos en Deuteronomio son leyes, mandatos, ordenanzas dadas por Dios. Entonces, da una orden de que le sigan con respeto, obediencia, servicio y fidelidad. Es una orden lo que da. Pasa el tiempo y lo que experimenta David de esa orden es el beneficio de seguir esa orden. David da testimonio del beneficio de seguir muy de cerca a Dios. Primero, se da como una orden. ¿Por qué primero se da como una orden? Porque Dios está enseñándole al pueblo quién es Él y cómo buscar de Él. Entonces por eso pone leyes y mandatos, como les dije al principio, no es para ponerle más carga al pueblo, es para que puedan vivir mejor aquí en la tierra, para que puedan escoger mejor, para que tengan mejores decisiones, para que sepan qué es lo correcto, para que sepan qué los acerca o qué los aleja de Él. Entonces da una orden, porque les está enseñando al pueblo. Ya para los tiempos de David no es tanto la orden, sino que disfrutan el estar cerca de Dios. Entonces ven los beneficios de estar cerca de Dios. Y conforme avanza el tiempo, conforme Dios ha ido enseñando al pueblo, ahora entra una invitación de seguirle, pero viene de parte de un Dios ya más cercano. Ya no es el Dios que le habla a uno para que le hable al pueblo. Ahora es Dios hablándole a todos. ¿Y cómo se hace esto? Obviamente es la obra de Jesucristo, Dios hecho hombre, acercándose a nosotros, el Dios distante siendo ahora un Dios cercano, el Dios inalcanzable siendo ahora alcanzable, el Dios invisible siendo visible. Y entonces vemos allá en Mateo 16:24 a Jesús hablando. Y vean aquí, maravilloso. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y aquí viene la palabra que es la que nos atañe en este estudio. Sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que Jesús está diciendo, que desde tiempos antiguos, hablamos del Antiguo Testamento, Dios ha ido enseñando al pueblo. Este término sígame, o el término seguir en griego es okolodouseo, que significa seguir a. Entonces, la traducción del griego a nuestros términos es igual, sígame, seguir, seguir a, pero en definición del diccionario griego dice que es estar en el mismo camino, acompañar. Y aquí es donde empezamos a hilar más fino con respecto a seguir a Dios. Ya vimos lo que el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, nos dice lo que implica seguir a Dios. Ahora, en definición, seguir a Jesús es estar en el mismo camino. No podemos seguir a alguien por otro camino. Seguimos a alguien en el mismo camino. Si seguimos a Jesús, tenemos que seguirlo en el mismo camino. Acompañamos a Jesús como Él nos acompaña a nosotros en el mismo camino. No podemos ir por caminos diferentes, por caminos separados. No podemos. Tenemos que ir en el mismo camino. Y es lo que define esta palabra akoluseo en este texto
de Mateo. Ahora, en pos, en el Antiguo Testamento, era perseguir. En griego, el término que usa aquí Jesús, en pos, viene del griego opiso, que habla atrás, en tiempo y lugar. Entonces, Jesús dice que si quieren venir atrás de Él, níguese, tome su cruz y sígame. O sea, que vamos detrás de Jesús. No vamos más adelante de Él. Jamás podremos ir más adelante de Jesús. No vamos comparándonos hombro a hombro como que Jesús y yo podemos hacer lo mismo. ¿Por qué no? Si usted y yo queremos hacer algo separado de Jesús, la palabra literalmente dice que no podemos hacerlo. Nada pueden hacer separados de mí, dice su palabra. Entonces, nosotros lo que hacemos es que andamos detrás de Él en el sentido de que seguimos sus enseñanzas, seguimos su ejemplo, es nuestro modelo a seguir. En una sociedad que se fija en todo lado, una sociedad que idolatriza cantantes, políticos, líderes, la palabra nos enseña que a quien debemos imitar, a quien debemos seguir, en donde tenemos que tener puesta nuestra mirada, es en Jesús. Y Jesús hace la invitación. Y vean que él dijo que es la invitación, porque literalmente dice Jesús, si alguno quiere, no está obligando a nadie, ni usted ni yo hemos sido obligados a nada de parte de Dios, sino invitados. Al principio fue una orden por enseñanza, después fue un disfrute por practicar el seguir a Dios. Ahora, un Dios más cercano, un Dios el que se ha dado a conocer de la mejor manera, hace la invitación. Si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces, ¿cuál es la invitación? Si alguno quiere, acompáñeme. Y esto a mí siempre me ha, usaré la palabra enamorado, siempre me ha enamorado la palabra de Dios, de comprender que desde un principio hasta el final en la Biblia nunca hay una obligación, sino siempre una invitación. Y ese texto es el más claro ejemplo de la invitación que nos hace Dios a través de su palabra a seguirle a Él. Jesús dice, si alguno quiere venir atrás de mí, acompáñeme. Las puertas están abiertas. El camino está trazado. Vengan y me acompañan. Ahora, este acompañamiento se va en los dos, por los dos medios, por los dos caminos, en el sentido de que es un acompañamiento de forma literal, pero también un acompañamiento de forma espiritual. Ahora, usted me puede decir, no puedo acompañarlo literalmente porque Jesús ya no anda aquí en la tierra. Pero cuando hablamos de literal, estamos haciendo referencia es a dónde vamos y lo que hacemos. Donde yo voy, tiene que ir Jesús conmigo. Porque si yo voy a un lugar que no es un lugar que debe frecuentar alguien que se ha declarado hijo de Dios, no debo ir ahí. ¿Por qué? Porque recuerden lo que la palabra es clara, la luz y las tinieblas no se mezclan. No estamos hablando de dónde está Jesús, es a dónde vamos nosotros con Jesús. Porque si hablamos de Jesús, Dios, Él está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Ustedes y yo no somos omnipresentes. Entonces, hay lugares en donde usted y yo sí podemos ir, y hay lugares donde no podemos ir. No voy a hacer un momento de juzgar, o que de aprovechar para juzgar, de que mira fulano donde andaba, mira sultano de donde viene saliendo, porque no nos compete eso. No sabemos qué están haciendo, cuál es la misión de por qué anden ahí, no lo sabemos. Hablamos de forma personal. Donde yo voy a ir con Jesús. Porque si Jesús dice, ahí no, no voy a ir. Si Jesús me dice, eso no lo hagas, no lo voy a hacer. Y estamos hablando de la forma literal, la forma física. Y como la invitación es si quiero acompañarlo, entonces, y yo lo acepto, entonces voy a ir y voy a hacer lo que Jesús haría conmigo. Lo que Jesús en compañía haríamos juntos. Un ejemplo,
para dibujarlo nada más. Si me invitan, forma personal, me invitan a compartir con unas personas en donde van a estar tomando, diciendo chistes vulgares, viendo cosas ofensivas, eh, en un ambiente completamente tóxico, nocivo, ¿qué voy a hacer yo ahí? Entonces, no creo que Jesús quiera acompañarme ahí. Entonces, yo sigo a Jesús. Jesús no va a entrar ahí, en el sentido de acompañamiento. No va a entrar ahí, entonces no entro ahí. Si me invitan a hacer algo que no es correcto, que no es lícito, Jesús no me va a dar la mano para hacer eso. Entonces no lo hago, porque he decidido seguirlo de forma literal, de forma física, pero también decido seguirlo de forma espiritual. ¿Por qué? Porque entonces tomo las disciplinas espirituales en serio. Momentos en donde hablo con Él, no hay nadie a mi alrededor, no estoy en ningún lugar específico de, de, de iglesia, sino que voy caminando y voy hablando con Él. ¿Por qué? Porque Él me acompaña, yo lo acompaño, caminamos juntos. Leo la Biblia, estudio la Biblia, porque es una disciplina espiritual en donde Dios me habla a través de su espíritu con la palabra que me ministra a mí. Entonces, cuando decido acompañar a Jesús, cuando decido seguir a Jesús, lo hago tanto en lo literal como en lo espiritual. ¿Se puede hacer una sin la otra? Puede que sí, pero no es lo más conveniente ni lo correcto. Porque puedo ser una persona que estudio mucho la Biblia, que oro mucho, pero ando en lugares que más bien me hacen dar marcha atrás o que me tientan, lugares donde literalmente no me conviene estar. Entonces, ¿de qué me vale leer la Biblia, estudiarla tanto, si a la hora de actuar actúo completamente diferente a lo que la palabra me enseña? Y también puedo cuidarme mucho en lo literal, pero si no tomo en cuenta a Dios en la parte espiritual, las fuerzas se van agotando. Y entonces llegará un momento en que lo literal será más fuerte de lo que pueda soportar y voy a hacer algo que no es correcto. Entonces, espero darme a entender en este punto. Si alguno quiere seguir a Jesús, si lo quieren, háganlo, háganlo, pero háganlo bajo la línea que la palabra enseña. Recuerden Deuteronomio 13:4. ¿Queremos seguir a Jesús? Ok, entonces respetemos a Jesús. Obedezcamos a Jesús, escuchemos a Jesús, sirvámosle a Jesús y seamos hombres y mujeres fieles a Jesús. Y esos son los parámetros que declaraba Moisés de parte de Dios al escribir este texto de Deuteronomio. Respeto, obediencia, escucha, servicio y fidelidad. Pero Jesús también pone los parámetros que van incluidos con esto cuando dice que para seguirle a Él, si quieren, no están obligados, pero si quieren, niéguense a sí mismos y tomen su cruz. Entonces, ahí sí, síganme. ¿Qué es negarse a sí mismo? Muy bien, cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, dice que es delegar nuestra voluntad, hacer a un lado nuestro yo cuando entra en conflicto con la voluntad de Dios. No estamos hablando solamente de pecado. Hablamos de cosas que no son pecado, pero que pueden entrar en conflicto con lo que Dios quiere en este momento o de nuestra vida. Ejemplo fácil, un ejemplo fácil. Mi yo, dice, quiero ir, no es pecado, no es pecado. Quiero ir a jugar bola. Voy a ir a jugar bola el domingo en la mañana. ¿Es pecado que un domingo no vaya a la iglesia y me vaya a jugar bola? No es pecado. Pero, si me inquieta Dios y me dice, no, quiero que hoy vayas a mi casa porque tengo algo para ti, quiero que vayas a mi casa hoy a que me alabes, nada más. Y entra en conflicto mi deseo, mis ganas de hacer algo que no es malo, pero entra en conflicto, entonces me niego a mí mismo. No voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad que Dios quiere. Eso es negarse a sí mismo. Cuando entra en conflicto la voluntad de Dios con mi voluntad, hago a un lado mi yo y que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y cuando hablamos de tomar la cruz, el negarse a sí mismo también implica lo que es pecado, ¿verdad? Pero es que eso es más, creo que más entendible, más básico.
cuando hablamos de que hay algo que me gusta hacer o que quiero hacer o que estoy tentado a hacer, pero entra en conflicto con la voluntad de Dios que me dice que me guarde en santidad y está en este momento la decisión de lo hago o no lo hago, entro en conflicto. ¿Peco o no peco? Por eso digo, esta parte es más sencilla, en teoría. ¿Peco o no peco? Bueno, me niego a mí mismo y no voy a hacer aquello que ofende a Dios. Y voy a vivir bajo la voluntad de Dios. Eso es negarse a sí mismo. Y cuando hablamos de tomar la cruz, tiene que ver con muerte. La cruz representa muerte. Pues bueno, en el ámbito espiritual es morir al pecado, a la vieja naturaleza. Acá, morir al pecado, a la vieja naturaleza, significa que he decidido no pecar más. Pero nosotros pecamos cada rato. Sí. Pero es porque estamos en lucha con nuestra vieja naturaleza. No es porque peco, porque quiero, porque me da la gana, porque me importa poco. Lo hago por deporte, decía aquel. No. He pecado porque fallé esta vez en mi lucha con mi vieja naturaleza. Pero corro al trono de la gracia, pido perdón y lo vuelvo a intentar mañana. Y lo vuelvo a intentar pasado mañana y seguiré intentándolo todas las veces porque he declarado lucha, guerra contra el pecado, contra aquello que me aleja de Dios. Entonces, tomar la cruz significa que he decidido no pecar simplemente por gusto o porque quiero, sino que he decidido no vivir en pecado, sino vivir abrazando la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y vean que dice también saber soportar, porque díganme si Jesús no soportó el peso de la cruz, no soportó el camino al caballo. Tomar la cruz significa que tenemos que soportar muchas cosas en nuestra vida. Críticas, insultos, malas acciones de otras personas contra nosotros y saber soportar esas situaciones que nos señalen por ser cristianos, que se burlen de nosotros por no ir al ritmo de esta sociedad y ir en contra de lo que esta sociedad quiere declarar. Bueno, habrá que soportar, pero como declara su palabra, esto es para violentos, algunos dicen para valientes, pero no, es violentos, los que se paran firmes y dicen a pesar de mi fe no se negocia, a pesar de mi fe no es reciclaje, a pesar de mi fe está puesta en el único que me mantiene en pie. Y tenemos que saber soportar. No podemos rendirnos a la primera ni a la segunda. No debemos rendirnos nunca. Pablo escribía a Gálatas que nosotros no somos de los que damos marcha atrás. No somos de esos que damos marcha atrás. Nosotros vamos hacia adelante, poniendo nuestra mirada en Jesús, siguiendo a Jesús y levantarse cuando se ha caído. En esto yo creo que todos lo hemos experimentado, algunos más que otros. Pero cuando hemos fallado, hemos caído, nos volvemos a levantar. No esperamos que vengan a levantarnos. La palabra literalmente declara que si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. No lo levantan, nadie. Se levanta. Eso es tomar la cruz. Yo lo he dicho y esta frase la repito mucho en mi mente. Si Dios no se rinde conmigo, yo no me rindo conmigo mismo. Y seguiré luchando. Aunque a veces quiera tirar el tapón, tirar la toalla, pero no. Si me caigo, me levanto. Por amor a Él. Porque he decidido seguirlo a Él. Entonces Jesús plantea esto, ¿verdad? De que el que quiera seguirme, que me siga, pero niéguese a sí mismo y tome su cruz. Entonces sí, si deciden hacer estas dos cosas, me siguen. Si no, entonces no me están siguiendo, aunque digan que me están siguiendo. Y hay recompensa. Bueno, David hablaba de una recompensa, porque decía que estar aferrado a Dios, seguirlo muy de cerca a Dios, tenía un beneficio, porque su mano lo sostenía a él. Entonces podía ser que en algún momento David casi caigo, pero la mano de Dios lo sostenía. Y si caía, había una mano de Dios donde se podía apoyar para volverse a levantar. Pues también Jesús expresa en otros textos los beneficios de seguirle a Él. Dice de San Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo,
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí está el término griego, estar en el mismo camino. El que está en el mismo camino que yo no andará en tinieblas. Ahora, estar en el mismo camino que Jesús nos hace no andar en tinieblas. Y para entender mejor esto, ¿qué es andar en tinieblas? Va más allá de la ignorancia espiritual. Este término andar usa el griego peripateo, lo hemos visto en otros estudios, y habla de moverse uno mismo. Ven acá, maravilloso, el que sigue mi mismo camino, el que va en mi mismo camino, dice Jesús, no tiene que moverse solo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. No tiene que moverse solo, no tiene que depender de sí mismo, no tiene que creer que tiene que hacerlo solo. Es que Dios, Jesús, está con nosotros. Y el que le sigue no anda de forma independiente en la vida, anda al contrario, de forma dependiente de Dios. Somos dependientes de Jesús. Y entonces, como somos dependientes de Jesús y andamos en su mismo camino, nosotros tendremos la luz de la vida. Esa luz de la vida es la que a usted y a mí nos guía. Estar en el mismo camino de Jesús, usando el término griego, acompañarlo, hará que su luz guíe nuestro camino. No estamos solos. Mi amado y mi amada, no tenemos por qué luchar solos. No tenemos por qué soportar solos. No tenemos por qué llorar solos. De hecho, no tenemos ni siquiera por qué reír solos. Si estamos en el mismo camino de Jesús, Él ríe con nosotros, llora con nosotros, lucha por nosotros, nos esfuerza, nos da ánimo, nos da aliento y nos recuerda todos los días cuánto nos ama. Definitivamente usted y yo no andamos solos en este mundo si hemos decidido seguirle a Él. Y entonces Él con su luz gloriosa guía nuestro camino de la mejor manera, o más bien dicho, de la única manera en donde usted y yo podemos llegar a puerto seguro. San Juan 12:26, la primera parte, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Esto implica dos cosas. Ojo, la primera es que servir a Jesús es estar en su camino. Ahora, ¿se puede servir a Dios sin seguirlo? ¿Puedo yo servir a Jesús sin seguirlo? Pues sí, cuando servimos por el motivo equivocado, por las razones equivocadas. Dios es tan bueno, vamos a decir tan bueno, con aquellos que buscamos de Él, que puede que alguien haga una predicación y esa palabra nos ministra y nos llena y nos fortalece. Pero tal vez el predicador lo hizo con el afán de ganar popularidad o de ser en ese momento el centro de atracción o esperar los aplausos después de haber hecho una predicación. La palabra nos bendijo, pero él estaba sirviendo sin seguir a Jesús por razones equivocadas. ¿Se puede servir a Dios por razones equivocadas? Sí. ¿Se puede servir a Dios sin seguirle? Sí, porque tomamos nuestro propio camino y creemos que el servicio a Dios nos va a ayudar en la parte económica, en la parte sentimental, en la parte de popularidad, en los likes que me den al Facebook, no sé, todas esas redes sociales locas, y puede que lo esté logrando en esa línea, y de verdad se hizo famoso, se hizo popular, hasta lo han invitado a tantas iglesias que le están dando muchas ofrendas, y qué sé yo, y él se siente bien, contento y feliz sirviendo ahí, está sirviendo, sí, pero no en el mismo camino de Jesús. Entonces, servir a Jesús significa estar en su camino. Voy a servirle y, como decimos siempre, voy a hacer lo que hago, todo para la gloria de Dios. Voy a servirle para que el nombre de Dios sea glorificado. Yo una vez dije que si no se acuerdan de mi nombre en una iglesia X, si no se acuerdan de mi nombre, me importa poco, mientras se acuerden del nombre de quien les prediqué, que es el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre que tenemos que exaltar con nuestro servicio. Así vamos a caminar en el mismo camino, el mismo sendero de Dios. Si alguno me sirve, sígame. Esto implica, servir a Jesús es estar en el mismo camino. Y también implica que si estamos en su camino, Él respaldará nuestro servicio. Aquí vamos allá de la pulpería de la fama, porque todo eso es pasajero. Pero cuando se trata del respaldo de Dios, es que vamos a sentir
o vamos a experimentar su cobertura y cómo fluye su espíritu con libertad en nosotros. No dependemos de cantidades. Dar un estudio o predicar a 400, 500 personas tiene que tener ánimo, ímpetu, deseos, fe, alegría, gozo, como si le fuera a hacer esta misma enseñanza a una familia, a 2 personas, a una persona, de la misma manera. Porque no se trata de que lo que yo voy a hacer es para impresionar a... Lo que voy a hacer es para que el nombre de Jesús sea grabado en la mente y en el corazón de las personas, para que la enseñanza sea grabada en el corazón y en la mente de todas estas personas o de esta única persona que me va a escuchar hoy. Él va a respaldar, porque dice, si a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y es que el texto termina, el 12:26 de San Juan termina diciendo, si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Esto, mi amado y mi amada, es de entenderlo con la mente clara y con la mente madura. El Padre me honrará. No andamos buscando honra para nosotros. Buscamos honra para Dios, honra para Jesucristo, honra para su Espíritu. Buscamos honra para Él. Pero el Padre en su amor, en su misericordia, busca que seamos honrados por honrarle a Él. Entonces, cuando nos honran a nosotros, es lo mismo que siempre he dicho. La gloria es para Dios. Cuando nos felicitan, cuando nos dan una ofrenda, cuando nos invitan a más actividades, cuando se nos acercan y nos dicen gracias por esto y lo otro, siempre nuestra respuesta tiene que ser que es para gloria de Dios. Amén, gracias, sí, está bien, perfecto, pero la gloria es para Dios. Porque el Padre honra, oigan, el Padre honra a aquel que le honra, ¿cierto? Entonces, Dios no va a honrar a alguien que tiene problemas de autoestima y se le va a subir a la cabeza. El que sirve por motivos equivocados, el Padre no lo va a honrar porque sabe que a este se le va a subir a la cabeza. Si ya con lo poco que hace, se siente como que es la tapa de la botella de Coca-Cola, se siente como que ese... Imagínense si recibiera honra del Padre. No lo va a hacer. Pero por eso, si alguno me sirve y lo que implica servir a Dios es seguir los caminos de Jesús, el Padre le honrará. Entonces, claro, hay beneficio en servir en seguir a Jesús. Y si hay beneficio, pues continuemos siguiendo a Jesús, pero siempre con la mente clara y con las razones correctas de por qué lo hacemos, por qué le seguimos, por qué le servimos. Volvemos a Mateo 16:24, porque dice Jesús que debemos de negarnos. Vean que el término negarnos lo retomo acá porque el griego aparneomai habla de negar, pero en definición, según el diccionario griego, dice que es desconocer que se conoce a una persona. Desconocer que se conoce a una persona es como que llegue alguien y me diga, ¿usted conoce a fulanito? Y aunque lo conozca, diga yo, no, fulanito, no sé quién es, nunca lo había visto. Es negar que conozco a esa persona. Entonces, ese niegues a sí mismo está que hay que negar a una persona. ¿A quién? A mí mismo. Cuando el texto nos dice negarnos a nosotros mismos, es que tenemos que reconocer que Él nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Níguese a sí mismo, usando ese término, que en el original todavía es un poquito más grotesco, porque dice repúdiese a sí mismo. Pues bueno, tenemos que reconocer que usted y yo nos conocemos, pero no nos conocemos más de lo que Él nos conoce. Eso es cuando decimos nosotros, Señor, yo no soporto esta prueba. Y Jesús dice, sí la soportas, todavía tienes muchas fuerzas. Aunque no lo creas, todavía tienes muchas fuerzas para soportarla y esto te va a hacer bueno, porque Él me conoce más a mí. Voy a ir a aquel lugar, pero no, Dios, no te preocupes, no voy a caer en la tentación. Sí vas a caer, no vayas ahí. ¿Por qué? Porque Él me conoce más de lo que yo me conozco. Entonces, claro, al negarme a mí mismo, al reconocer que Él conoce más de mí, de lo que yo mismo me conozco, voy a empezar a caminar con más cuidado, a, a, a hacer las cosas con más sentido de que la voluntad que impere en mi vida sea la de Dios y no la mía. Y entonces, sí,
voy a negarme a mí mismo, reconociendo que Él sabe más de mí que yo mismo, de mí mismo. Porque uno muchas veces dice, no lo hago, no, ya me conozco. Y Jesús dice, no, no te conoces. Sí puedes hacerlo, ya me conozco, yo sé que ahí no puedo, yo sé que ahí no puedo hacer eso porque no soy tan capaz. Y Jesús dice, sí puedes, yo sí te conozco mejor y sé que tienes la capacidad, te he dado la capacidad para hacerlo. Y a veces negamos trabajos o negamos tomar eh, acciones que nos invitan a hacer, que son correctas, dadas por Dios, porque decimos nosotros, no creo que pueda. Y Jesús dice, yo sé que puedes. Me doy a entender. Él nos conoce más que a nosotros. Y esto también implica que mis deseos y mi voluntad se relegan por los deseos y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe hasta dónde puedo. Él sabe hasta dónde no debo. Él sabe que sí puedo y Él sabe que no puedo, más de lo que yo creo. Y entonces, claro, mis deseos y mi voluntad la relego por el deseo y la voluntad de Dios, porque si Dios dice que yo puedo, entonces voy y lo hago. Si Dios dice, no, no puedes, entonces me detengo y no lo hago. Eso es la negación de uno mismo. Tanto Deuteronomio como Mateo 16:24 eh, dice que los seguidores de él implican acción en el campo literal como en el campo espiritual. Eh, Vean esto, volviendo a Deuteronomio, detrás del Señor su Dios seguirán y a él respetarán, obedecerán sus mandamientos y escucharán su voz, a él servirán y a él se aferrarán. La traducción a nuestro contexto habla y a él van a seguir. La traducción de el diccionario del diccionario griego, habla de a él le serán fieles. Y el texto de traducción original dice a él se aferrarán. Todo lleva un mismo enfoque. Un mismo enfoque. Con esto termino. Un mismo enfoque implica un enfoque único. A él se aferrarán. A él serán fieles. A él van a seguir. Esto que nos enseña es que no podemos aferrarnos a Dios y al mundo. ¿A quién estamos siguiendo? Porque yo no puedo serle fiel a Dios y fiel al mundo. No puedo. Yo no puedo seguir a Dios y seguir el ritmo de esta sociedad. No puedo. Tengo que decidir a quién voy a seguir. ¿Recuerdan a el profeta Elías diciendo al pueblo de Israel? Lo recuerdo ahora, se me viene a la mente ahora, que le decía al pueblo de Israel, decidan a quién van a seguir, a Baal o a Jehová. Pero dejen de estar claudicando en dos pensamientos, que un día aquí, un día allá, un día aquí, un día, decidan. Y es lo que Dios hoy nos invita. Dejen de claudicar en la mente. O me siguen o siguen el mundo. O se aferran a mí o se aferran al mundo. Y Jesús dijo, si quieren, me siguen. Pero ustedes y yo hemos visto que la palabra nos enseña que vale más seguir a Jesús, seguir a Dios, estar en su mismo camino, porque tiene beneficios, definitivamente tiene beneficios, y es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Sencillamente seguir al Maestro. Este es el llamado de esta noche que usted y yo debemos de hacer. Seguir al Maestro, basado en Deuteronomio y las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento.